Bueno, vamos a empezar otra vez. No, disculpe. Ah, Bueno, decíamos que si alguno tiene una perspectiva de entonces del Hijo del Hombre allí, ¿cuál sería el rol del Hijo del Hombre ahí? ujú. Está curioso porque menciona toda una jerarquía celestial También. en esto, ¿verdad? Y de aquí se agarran para ponerle nombres a todos los arcángeles, ángeles y toda la cosa del cielo, ¿verdad? Mucha gente. Sí, sí. Pero sí, sí se nota, como dice Omar, la diferencia entre Señor y mi Señor, ¿verdad? Sí, Hay o Señor mío, ¿verdad? Hay como un énfasis en esa parte. Ujú. Y Y, y, muy interesante. y hasta cierto punto, pues para uno es muy enredado que haya un príncipe de Persia, un príncipe de Grecia y principales príncipes, o sea, hay toda una jerarquía de príncipes acá muy compleja, ¿verdad? Que tal vez uno no sabe de qué bando, ¿verdad? Porque hay dos bandos, aquí hay dos bandos Aquí de hay una guerra. principados, hay Aquí, dos bandos de principados. Y uno de esos bandos impidió que llegara la ayuda oportuna, sí. ¿verdad? Así me parece, ¿verdad? No sé, ahora cuando explique, nos desenreda este enredo. O lo enredamos más, vamos a ver cómo nos va. qué chistoso. Oiga, yo le cuento algo, estaban los zapatos de Daniel ahí, porque si uno lee esos cuantos versículos, uno se da cuenta que Daniel en algún momento se estuvo desenvolviendo en medio de dos ámbitos, el natural y el Y espiritual. espiritual. Claro, Uno no complicado. sabe si esa pérdida de fuerzas y todo era parte de esa exposición al ámbito espiritual donde había guerra, donde había lucha, Ujú, Exacto. ujú. donde había hasta la sensación da que es como un apuro que tienen los ángeles para que Daniel entienda, Ajá, para seguir ellos con lo que estaban haciendo. Estaba en medio de toda una batalla espiritual, él ahí. exacto. Sí. Y que si Y la oración puede ser bueno, desafiante. hoy sí que tenemos mucho que hablar acerca de eso, pero me encantan sus observaciones. Bueno, tenemos más o menos los personajes indicados, ¿verdad? Tenemos entonces a un ángel, tenemos la aparición del Hijo del Hombre que incuestionablemente fortalece a Daniel, tenemos a Daniel y tenemos dos bandos. Tenemos dos bandos, ¿verdad? Tenemos un príncipe de Grecia, tenemos un príncipe de Persia, pero también tenemos un rey de Persia. Esos son los personajes que hemos podido observar. Entonces ahora desde el versículo 10, ¿les parece si vamos dejando preguntas o cosas que les gustaría que profundicemos? Allí tendríamos que decidir, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos hablando en el versículo 10, quién es la persona que lo tocó. Ujú, Ujú. Porque ujú. sí, Sí, puede que sea Gabriel, ¿verdad? Yo venía Así- leyendo pensando que era Gabriel que seguía por ahí con todo lo que venía ahí atrás en las lecturas anteriores. Entonces aquí me tocó, una mano me tocó y lo hizo, sí, ¿verdad? ¿de Eso. quién es la Entonces mano? habría ¿De que poner, quién? exacto. Es solo en una sola pregunta, la 10. ¿Quién Sí, fue el que me tocó y me puso de rodillas De pie. y sobre las palmas de mis manos? Pero además le dice que Y es muy también, amado. Entonces sigue pareciéndose más a Gabriel, ¿verdad? Que lo trata como con ternura, dice por ahí alguien que escribe, que le permitió ponerse sobre las manos y las rodillas porque estaba muy débil y ya luego le dijo que se pusiera en pie. Entonces, como es como el que lo ha venido tratando, como que lo conoce bien, es lo que pareciera, pero a ver si usted nos dice si es Gabriel o el hijo del hombre, que es lo que estaría en la picota allí, ¿verdad? ¿Por qué se puso de pie temblando? ¿Por qué temblaba? oh, esta es buena. Está en el 11. Ajá, al final del 11. ¿no? Y también en ese dijo, y me dijo Daniel, varón muy amado. ¿Y quién le dijo varón muy amado? Para mí es Gabriel. El Tenemos, mismo que viene ahí, bueno, vamos a ver qué nos dice al final aquí nuestro amigo, pero parecía, es Gabriel, ¿verdad? Bueno, ¿qué Magnífico, aquí le suspenso? doy el chance para que desarrolle la pregunta. Ajá. Dice,
porque a ti he sido enviado. Eso significa que el que estaba ahí, ¿quién lo envió? Es decir, o quién era, porque entonces no era el Señor. No, por lo mismo, es válida la pregunta también. Entonces, ¿quién fue el que le dijo a Daniel que era muy amado? Exacto. Gabriel. Ahí están las dos preguntas. Marcelo concluye en el 20 y el 21, ¿verdad, Gabriel? Tiene que ser. Aunque Daniel tuvo una experiencia ahí sobrenatural con el Señor, cuando se habla en Señor Ajá. en minúscula. No, ajá. Don Carlos, puse Aunque la, no se la menciona el nombre de pregunta Gabriel, ahí pero era Gabriel. en el 11 para no olvidar hablar un poco de eso, pero sí, es evidencia creo que muy concluyente. Ujú. Que no se nos vaya. Te siguen preguntando. Estoy formulándolo, ¿no? Que nos explique del versículo 10 Al 21. al 21. Una sola pregunta. En una sola, Ah, En una sola pregunta. corrido. por supuesto. Que nos desenreda todos sus príncipes. Es este principero por todo lado. Sí. Bueno, yo voy a dejar una pregunta aquí sobre el comentario. Se me opuso durante 21 días. Para que Ajá. hablemos un poco de eso también. Sí, sí. Ujú. Sí, porque se le puso por 21 días. ¿Esos días son naturales o son también proféticos? Son 3 semanas. Entre semana, aplica fines de semana. Son 3 semanas, sí. No, porque en otro capítulo Daniel habla de 70 semanas. Exacto. Ujú. Aquí habla de Dios. No, sí, porque dice que de que dispusiste tu corazón a entender y humillarte con presencia de Dios. Fueron oídas tus palabras. Fue Y, inmediato. y don Carlos tiene bastante razón en el sentido de que las cifras que se nos dan en el libro de Daniel, en la mayoría, son con base en el 7. Mm, 70 semanas, El 21 versículo días. 7. Sí, 7 por pero 3, 21. no iba a estar Daniel tanto tiempo averiado como estaba. Imagino que hubo un tiempo humanamente aceptable. Sí. Digo yo, no sé. Vamos a ver por qué el tema del por qué mencionar Ujú. los días aquí. Ujú. En el 14 dice, porque la visión es para esos días, porque habla de postreros días. Ujú. ¿Cuáles son esos días? Sí, esta es otra pregunta muy, muy importante. Si ustedes estaban hablando que podría ser Gabriel el anterior, y entonces, ¿por qué dice, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme? Sí, el detalle de Miguel, voy a ponerlo acá. Sí. Am, no sé en qué versiones en el versículo 14 dice postreros días o últimos días. Los postreros días, aquí es. Ahí Aquí está en la Reina postreros Valera. días. Ajá, para estos días, postreros días. Sí, Ay, póngame cero a mí hoy, qué barbaridad. La versión de está las 14. Américas habla de Últimos días. al final de los días. Ujú. Ok. Eso lo ponen como escatológico, ¿verdad? Lo Sí, toman sí, sí, muchos. muchos, Ah, muchos. lo que le sucederá en el futuro. Y en la versión, Nueva traducción viviente. la traducción viviente dice, lo que sucederá en el futuro a tu pueblo. Sí, así la nueva versión internacional también. Ah, hablan del futuro. Ujú. Es del futuro, sí. Una buena decisión salomónica. Ujú. Muy bien. Porque dice, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Dulce, cállese. Ahí anda mal portado, Luis. Ay, no. Así anda Esa perra. igual. Ya es la perra.
Perrilla majadera, no puede usar nadie. En el verso, Disculpe, voy a silenciarlo para no No se interrumpir. preocupe, Lady. Ya se fue. Ya se fue. Ay, Dios. Ay, más majadera. Mientras en el la Lady. en el versículo 12 está hablando de que en esos días lo envían porque ha estado escuchando, digo, ha estado el Señor nuestro Dios escuchándolo a él y envía una respuesta, Ujú. porque él está orando. Pero entonces esa causa de las palabras de él, por lo que él ha venido, ¿será que la respuesta esta es la causa de la lucha que tiene con el príncipe de Persia, que es a raíz de que ellos están en sus luchas con el príncipe de Persia y estas otras cosas, y además tienen que venir a traer la respuesta? ¿Será Es clara la pregunta? muy buena pregunta. Es más, Sí. la puse aquí ahí, vino para ayudarme, para hablar de eso. Ah, muy bien. Ok. Yo creo que no es parte como de una pregunta del texto en esto, pero en realidad me asombra muchísimo a mí que crecí en una iglesia donde se trabajaba con lo que se hacía en el pasado, sacar demonios, ministrar espíritus, y una serie de enseñanzas que hoy día, ¿verdad? Están ya como claras, pero a mí me asombra tanto leer las cosas que ocurren a ese nivel espiritual en las regiones celestiales, como dice la palabra. O sea que los poderes allí son realmente poderosos, o sea, no es que vengamos a echar diablillos o algo así, o sea, es una cosa sumamente seria. O sea, para que pasen 21 días, para que siga una lucha, para que tenga el príncipe de los príncipes que se llama Miguel o algo así, el que tiene mucha autoridad tiene que venir a ayudar. O sea, son grandes hazañas, grandes cosas muy serias. Entonces, ¿verdad? Ya que estamos aquí, si pudieras ampliar un poquito, si tuvieras de chance como ampliar eso, porque deberíamos esclarecer a la gente como yo, ¿verdad? Que estuvo en eso, y yo creo que Omar sabe que estoy hablando y no sé ustedes, ¿verdad? De dónde otra vendrán, pero son tan grandes los poderes que hay allí, es tan serio, ¿verdad? Lo que ocurre, que Dios envía fuerzas que desenvainan espadas, hacen una serie de cosas que, ¿verdad? Y son detenidos por esos reyes y ahora por reyes de Persia. Entonces son demonios seguro, ¿verdad? O ángeles de maldad investidos o bueno, no sé, o dirigidos para que hagan trabajos en Persia o para que están establecidos. O sea, suena como de verdad ejércitos del mal muy bien apertrechados. Entonces, si pudieras ayudarme, bueno, ayudarnos algunos con algo que pudieras agregar, aunque no es exactamente eh, el Y en tema. lugar de pregunta puse un signo de exclamación. Que hablemos de ese asunto. Muy bien, gracias. Ah, Está muy bueno. agarrado ese versículo 12 que ha explotado tanto a Leita, Ah, yo preguntaría, bueno, ¿qué es lo que Daniel quería entender en su corazón? Ujú. ¿Y qué fueron el tipo de palabras que usó Daniel que movieron el brazo de Dios para darle una respuesta inmediata? Aunque la respuesta tardó 21 días por la oposición espiritual. Entonces surge una tercera pregunta. Bueno, ¿El enemigo sabía de esa respuesta como para oponerse? Me imagino que oía a Daniel cuando lo pedía. Entonces es ahí donde surge aquello de que qué son las palabras que Daniel hablaba, como para que el enemigo desenvainara fuerzas espirituales para oponerse al que venía con la respuesta. ajá, muy buena. Sí, está buenas, muy, muy muy buenas buena las la. tres. Qué bueno, Omar. Ya lo traímos.
Fuera, espiritillo engañoso. Ay, Omar, cuidadito, cuidadito, man, nos echan de aquí, de este grupo. Ay, Dios. Y uno al otro lado de la pared esperando que el demonillo apareciera. O que no Qué bar- apareciera, más bien. Cada lo que eran, a que uno se involucró, qué bueno. qué mezcla. Yo les voy a contar mi experiencia también, que es el Ah, otro muy bien. extremo, hablar de eso. Esto yo creo que es como lo más relevante, sí. Para que dé tiempo, mejor no le preguntemos más. Bueno, vamos Ah, hablando de 10 entonces, para que nos dé tiempo. Ujú. Ah, Es interesante el 20 porque el 20 dice, pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. O sea, Sí, todavía no lo había derrotado. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Eso está más que un trabalengua, ¿verdad? sí, sí. Entonces, el príncipe de Grecia vendrá, dice, Ujú. que tiene que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Ujú. Está difícil De descifrar. de pero, descifrar esto, pero sí. también deberías relacionarlo con los reyes de Persia. ¿Qué papel juegan? No sé, yo creo que no hay pregunta puesta allí, ¿verdad? En estas luchas, si es que son de veras amigos o enemigos o son los, bueno, más poderosos porque son reyes y no príncipes, ¿verdad? Lo que tenga que ver. Ujú. Te pongo una pregunta ahí alrededor de reyes de Persia. Y ¿Y por qué el príncipe de Grecia vendrá? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A qué? eso. Eso. Puse una ahí y también escrito en el libro de la verdad. Hablar un poco de eso, del libro de la Eso es lo que yo quería preguntar. Ajá. Ujú. ¿Cuál es el libro de la verdad? Porque dice que mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro, la verdad. Ujú. Está muy bonito. Aquí en la Bueno, nueva traducción viviente está entre paréntesis, dice en el versículo 21, nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Mm. ¿sientes allá? Ah, en este. Voy a poner también un comentario aquí en el 21. Y ninguno me ayuda contra ellos. Ujú. Muy interesante ese. Bueno, ya Perdón, tenemos. perdón, Ajá, no, es ahí mismo en el 21, sino vuestro príncipe, Miguel, o sea, es nuestro príncipe, o sea, es el príncipe tuyo, May, el príncipe mío, de alguien que nos defiende, o sí, por favor, muy linda cuéntenos. esa observación. Mm. Ok, Ay, bueno, vamos a desenredar el espagueti este. Vamos con el lindo. versículo 10, que sí se las trae por la forma en que está compuesto todo el capítulo, ¿verdad? Con respecto a, y aquí una mano me tocó, sí está el debate, si fue el Hijo del Hombre o fue el ángel, pero la frase que engloba, digamos, la respuesta, porque a ti he sido enviado ahora, nos da la impresión que nunca se había asociado esto con el Hijo del Hombre. Así que podríamos decir que del 10 al 14 es claro, ahí que está hablando el ángel en este caso. Entonces, ¿por qué lo toca? ¿Y por qué es importante decir que lo tocó? Porque esta es una visión sumamente tangible. Eso es lo más importante. ¿Por qué era necesario que fuera tangible y que no quedara dudas? Porque en el inicio del capítulo él está preguntando cuándo va a ser tangible la restauración del pueblo. Y está hablando de cosas reales, tangibles, como el pecado que los llevó a esa situación. Entonces, así como era tangible el pecado, ahora es tangible la gracia. Y eso es muy bonito, ese detalle.
Entonces, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. ¿A qué se refiere eso? Esta es la posición más sublime para recibir una visión. Otras versiones simplemente dicen que se puso de pie después de hacer esta flexión de las rodillas. Entonces, está haciendo ver que el mensaje es de suma importancia y que necesita que Daniel lo reciba con una posición de respeto y de atención. Con respecto a, y me dijo varón muy amado, esta es la tercera vez que encontramos en el libro de Daniel la expresión Ish Hamut, que significa persona muy amada. Tres veces se le tiene que recordar a Daniel cuánto Dios lo ama y por eso le está dando este mensajero con este precioso mensaje. Entonces es desde el mismo trono que el ángel es enviado para explicarle esta visión que le había dado. Y la pregunta que desató esa visión, ¿cuándo va a ser restaurado entonces el pueblo del Señor? Entonces, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Por qué está temblando? Porque él reconoce que esta figura no es de la tierra. Así que él, imagínate cómo estaríamos nosotros delante de un ángel, ¿verdad? Y más que estuvo en momentos antes viendo a alguien semejante al Hijo del Hombre con esas descripciones. Entonces tendríamos en esta escena al ángel, al Hijo del Hombre y a Daniel allí en un diálogo. Entonces imagínate la cara que tenía, que en el versículo 12 le dice, no temas. Ahora, porque desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, esto es lo que don Omar preguntaba, ¿qué hizo que Dios tuviera este tremendo encuentro entre sus planes? ¿Qué cautivó la oración que hizo Daniel? Y es algo que hemos visto en otros pasajes de toda la Biblia. El Señor se deleita en un corazón constricto y humillado, un corazón dispuesto a entender. Y no Ujú. solamente a entender intelectualmente, es a humillarse. Entonces, en medio de esa humillación que Él está haciendo por su propio pecado y por el pecado de su pueblo, ahí es donde se da el mensaje. Esas oraciones no cayeron en un saco roto, sino que dice, en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras. Es muy importante eso que dice tu Dios, porque está fortaleciendo el vínculo. Daniel es de Dios y Dios es de Daniel. Y en el trono se escuchó. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pregunta para ustedes, ¿cuánto tenía Daniel orando? Sí, 3 semanas. 21 días. ¿Cuándo Ujú. empezó la oposición del príncipe de Persia? Desde el primer día Desde el primer día en que Daniel dijo voy a orar empezó. y ayunar. Es bastante interesante porque el 21 acá, hemos hablado de la base 7, ¿no? De los tiempos en el libro de Daniel. Entonces no sabemos si es literal, pero lo que sí quiere el autor dejarnos bastante claro es que apenas empezó a orar Daniel, la cosa no mejoró, empeoró. Pero Ujú. que empeorara no significa que Dios no oyó. Eso es muy importante. Ahora, estábamos viendo en el desarrollo histórico del libro. El, están con los egipcios van a perder su autoridad sobre el pueblo de Israel por los persas. Y luego de los persas van a ser los griegos. Entonces, en una visión anterior, Daniel ya había escuchado esto. Había escuchado de que después del exilio de Babilonia iban a venir los persas que eran mucho peores
y después iban a venir los de Grecia que eran todavía peores. Y entonces es bastante interesante la asociación que va a hacer en el versículo siguiente. Se opuso 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. ¿Por qué aparece Miguel y por qué dije Gabriel? Bueno, porque son los dos que aparecen con nombre dentro de del relato bíblico. Pero de Miguel se dice además que es uno de los principales príncipes y también se les da características de lucha. Y entonces ahí es donde nosotros nos ponemos a pensar que vino a ayudarme este ángel, que no sabemos su nombre, que le da que tiene este diálogo con Daniel, recibe ayuda de nada menos y nada más que de Miguel, uno de los principales príncipes. No sabemos cuántos príncipes habrán, y hay mucha tradición que viene de libros apócrifos que hablan hasta de nombres y todo. Lo que tenemos claro en la escritura es que es un misterio, no sabemos cuántos hay, pero sí que Miguel es un personaje muy principal. Y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí la asociación que es importante. Hay un príncipe humano que viene al poder y ahí es donde, donde Daniel dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a llegar a ser libres? Pero detrás de ese hombre humano hay unos reyes y unos principados de Persia, así como también hay unos principados de Grecia. Quiere decir que el desarrollo humano de la política también hay una realidad espiritual mm, sobrenatural y mucho más allá de nuestro entendimiento, pero sí hay una relación espiritual. Aquí tenemos, como decía don Omar, entonces un encuentro de fuerzas políticas, pero un encuentro de fuerzas celestiales también. Y yo he escuchado sus experiencias y me impactan mucho he leído mucho acerca de eso últimamente, del movimiento de guerra espiritual, ¿verdad? Que se hizo muy popular en los 90 y hubo todo tipo de cosas y muchos abusos, Ah, pero que hayan abusos o hubo abusos en el movimiento de lucha espiritual no significa que no hay lucha espiritual. No sé si me explico. Todas esas cosas que vivimos, que vimos, que experimentamos, de pronto fue una caricatura de una realidad. La realidad es que sí, hay un mundo espiritual, hay una lucha entre la oscuridad y las tinieblas, que es cierto, Dios no tiene comparación en su soberanía y poder y todo está bajo control, pero eso significa que también, eso no significa que no hay lucha. Y me asombra Pablo que cuando va a ser la única alegoría del Nuevo Testamento no dice, y pónganse en su vestido de playa para este paseo que es estar en el mundo. Él dice, pónganse la armadura. Y va desarrollando todo un tema de las partes de la armadura. Entonces, sí, hay una relación. Creo que hay dos extremos que debemos evitar. Los abusos de aquel movimiento de la lucha espiritual, del movimiento de guerra espiritual, ¿verdad? Que yo me acuerdo allá en los 90 que uno escuchaba, ¿no? Inicios de los 2000 cuando yo empecé en el Señor, que era ir a liberar demonios y preguntarle a los demonios cuál era su estrategia de guerra, ¿verdad? Y era toda una copia de cómo eran las guerras bueno, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde había espionajes y habían, sí, claro, ¿cómo se llama esto? espías, Espías, sí, dobles espías y todo eso, ¿verdad? Entonces dobles espías. existía. Y hasta se decía que habían espíritus por lugares en específico. Y había gente que hacía todo un mapa de la cartografía de los demonios, ¿verdad? Que también había discriminación, porque yo no sé si ustedes sabían, Peter Wagner, uno de los líderes de ese movimiento, que él había llegado a hacer un mapa de los demonios por países, pero que había descubierto que en Centroamérica solo había un principado. O sea, imagínense la discriminación, no teníamos ni un principado por países, sino que era uno para toda Centroamérica. Y yo me preguntaba de dónde salía eso Somos hasta pobres ahí. oiga,
Es que el tercermundismo, ¿verdad? Como nos afectó, ¿ah? Y uno preguntaba cuál era la base bíblica de eso, y no Eliminatorio. había, sino que a algún misionero le preguntaron o alguien le sacó eso a un demonio, ¿verdad? Y eso Ujú. era muy peligroso, porque imagínense entrevistar a un demonio Entrevistas al demonio, sí. que vienen de un reino de mentira y nosotros le creíamos. Ajá. Y los libros de Barbara Brown, Uy, eso fue terribles. terrible. Si usted De leía eso, Rebecca quedaba Brown. para Las no hijas para aceptar. honra. Ajá. Me Ahora, leí todos. el El otro, vino libertado a los cautivos, se llama. Sí. yo ese lo Ah, leí como sí, tres ese es veces. muy bueno. Ese es Ese- bueno. Bueno, Demonios, qué demonios de bien. sacate por todo lado. Hasta en la sopa. Ahora, el otro extremo también está mal. El otro extremo de pensar que no existen Que no hay. Ajá, y que correcto. no existe lucha espiritual. Yo me recuerdo, y esto lo voy a grabar, pero me dan ganas de pausarlo porque es muy vergonzoso para mí. Pero en aquel momento, Pause, pause. en Guinea Ecuatorial, bueno, ya había ido para allá, ¿no? Y yo estaba ahí durmiendo en una casita en el piso con otro hermano que estábamos traduciendo la Biblia. Y como no había pastor en el pueblo, llegaron y nos dijeron, hay una niña que está endemoniada. Y yo dije, Ujú, una niña endemoniada. Claro, entonces yo empecé a decir, no, es que debe ser histeria, colectiva, ya, y todas esas cosas que uno trata como de psicoanalizar, ¿verdad? Y cuando llegamos a la niña, yo vi la niña ahí y dije, una niña chiquitita, ¿verdad? Tal vez un poquito más grande que Antonella, que no la podían agarrar entre 4 o 5 hombres grandes, fuertes. Y cuando yo vi esa cosa, la niña caminando encima de unas brasas calientes, yo dije, no, esto a mí no me lo enseñaron en el seminario, yo me voy de vuelta a mi casa. Esto no, terrible. porque a mí no me cabía que eso Ujú, existía todavía. ujú, Pero esa es una realidad que vemos acá en el libro de Daniel. ujú. Y hay una lucha espiritual. Y yo hoy me pongo a pensar que gran Claro. ventaja que tiene el enemigo es creer que él ya no tiene fuerza. Ujú, Y entonces hablamos hoy de la política desde nuestros conocimientos de la geopolítica, que no está mal, pero también hemos de recordar que hay un mundo espiritual detrás de eso, ¿verdad? Em, ujú, de todas estas cosas. Ahora sí, versículo 14. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Hay mucho debate con respecto a los postreros días, que si esto se refiere al fin de los tiempos o si esto se referiría más bien a los tiempos que va a recibir Daniel, ¿verdad? El cumplimiento de la época de los macabeos, eso es lo que está ahí. ujú, Les voy a contar por qué creo que es el tiempo de los macabeos, y es porque la visión menciona a Persia y a Grecia. Entonces, están marcándonos ujú, que esos postreros días son los días en que va a pasar toda esta serie de ujú, príncipes que están atormentando al pueblo del Señor. Entonces, y algo interesante ahí en el versículo 20, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y eso es muy, muy interesante. O sea, la cosa no estaba nada fácil. Y antes de la liberación física del pueblo de Israel tendría que pasar esta batalla espiritual. Entonces sí, Daniel está debilitado en medio de estas batallas, ¿verdad? Y él está ahí como un personaje, ¿no? Secundario, pero un personaje. Y al terminar con él vendrá el príncipe de Grecia. Y este era el gran anuncio de el pueblo que va a venir, viene con maldad y está movido también por las tinieblas. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y es muy interesante porque acá en el libro de la verdad es una figura que aparece en el Nuevo Testamento más desarrollada, pero en el Antiguo Testamento nos deja claro que todo el Señor, toda la evolución de la historia del ser humano, toda la historia de la redención está en el libro, aún esta batalla. O sea, nos recuerda la soberanía de Dios sobre el mal. Y ninguno me ayuda contra ellos.
es muy interesante este versículo 21, este final del versículo 21, porque está recordándole a Daniel que es muy importante el aporte de Daniel en esta guerra espiritual, ¿sí? Sino que viene, ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Por qué el vuestro es importante aquí? Es porque Miguel es cierto que funciona o tiene este rol de, de uno de los principales en el cielo, que se le dan atributos militares, que está al servicio de Dios primeramente. Pero aquí también nos da algo muy interesante. Este Miguel también está al servicio del pueblo del Señor. No es que todos tenemos un ángel guardián, eso no, pero que sí tenemos aquí evidencia para decir que el Señor dispone de sus ángeles de alto calibre para nuestra protección. Y entonces, ¿cuál era el papel de Daniel? Pues seguir orando, seguir clamando, seguir esperando. Amados, pensemos juntos, ¿por qué este texto fue importante para Daniel, para la audiencia original y por qué es importante para nosotros hoy? ¿Me dejas decir algo antes de ingresar a ese tema? Por favor. Sí, hablando un poco de esta lucha que describe este ser o este ángel, llámese Gabriel o como se llama, hablando de su amigo y compañero de armas, don Miguel, uno se da cuenta de que hay algo en eso que es constante y es la lucha. O sea, yo todos los días lucho contra mi pecado, por decirte algo, aquello que me es tentación y que uno está llamado por Dios a vencerlo cada día. Y es que el enemigo no descansa. A mí me llama mucho la atención cuando usted lee Lucas 4, versículo 13, dice, ese es el final del tiempo en donde Jesús fue tentado, que el enemigo vino a él 3 veces a tratar de venderle la idea, ¿verdad?, de que lo adorara. En algún momento dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó a Jesús, en este caso, lo dejó hasta otra oportunidad. Ah, qué vacilón, porque otros evangelios nada más dice el diablo se fue, Exacto. pero en Lucas el apóstol escribe que él lo dejó, sí, hasta que se le presentara otra oportunidad para volver a tentar a Jesucristo. Y yo qué animado, porque el diablo sabe que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y qué animado, como dice, voy a ver en qué momento, en cuál otra esquina le salgo, para ver si logro hacer que tropiece. Y yo cuando veo esa lucha que tenía Gabriela, hasta que vino Miguel a ayudarlo, digo, caramba, siendo que son emisarios divinos, y aún así tuvieron, y Gabriela ahí en ese último versículo habla de que la lucha sigue. Sí. No habla de que terminó, sino más bien habla de que la lucha Sí, sigue. sí. Y si para ellos eso es así, bueno, imagínate para nosotros en el tema de que somos beneficiarios de la gracia. Mm, Ah, cuánta lucha tenemos que tener para ser buenos testigos de esa gracia. sí. Eso era. Totalmente. Muchas gracias, don Juan. Minor, Don a Carlos. mí, a mí me parece que este capítulo nos muestra como un camino donde Daniel lo comienza orando con fe y el Señor, a pesar de que no le dio una respuesta inmediata, le dio una respuesta inmediata y nos dice que ese es el camino en el cual nosotros debemos de continuar en la vida. Es decir, no es que se para ahí, sino que continúa la batalla hasta el final del día de uno, ¿verdad? Ujú. ¿Listo? Qué lindo. Muchas gracias. Así es. En el estudio de SEAN, en el primer nivel, tal vez se acuerdan de que hay un curso que se llama Mundo Espiritual. Al principio estaba muy enfocado precisamente en ese debate de lucha del demonio, de Satanás
contra los hijos de Dios, ¿verdad? Y haciendo una ya evaluación más exhaustiva del pensamiento de la Iglesia del Renuevo, eh, la pastora nos dijo que no nos enfocáramos tanto en exaltar al demonio, sino en exaltar la gracia a Jesucristo, ¿verdad? Como el vencedor contra todas las luchas, el enemigo, el vencedor es Jesucristo. Yo pienso que aquí también eso fue una de las cosas que pudo percibir Daniel en el mensaje, ¿verdad? Cuando dice, y está escrito en el libro de la verdad, ¿verdad? ¿Quién fue el vencedor? ¿Y quién está por encima de él? Y también nos muestra a nosotros que sí tenemos una lucha constante, que vamos a tener constantemente estas, estas fuerzas enemigas encima de nosotros, y que la única manera que podemos nosotros permanecer firmes es a través de la oración y a través de la humillación ante el Señor, pero de entender siempre que ya el Señor venció, que ya Jesucristo venció, que es el vencedor. No así en los tiempos en donde andábamos con todas esas prácticas, sacando demonios y viendo demonios por todo lado, ¿verdad? Y tal vez hasta preparándonos en una lucha mal encausada de cómo ir hasta entrevistar a los demonios, ¿verdad? Y preguntarles el nombre, preguntarles todo, ¿verdad? Todas las cosas y seguirle el jueguito al diablo, ¿verdad? En vez de entender quién fue el que lo venció, ¿verdad? Y quién es el que está con nosotros, ¿verdad? Como dice la palabra. Creo que es muy lindo el entender esa parte, entender la parte más importante para nosotros, ¿verdad? Que sí tendremos luchas, como dice usted, no es que el demonio no existe, no es que no es que no tenemos, que los espíritus malignos no existen, claro que sí, y lo hemos vivido, creo que todos nosotros, ya a nuestra edad, hemos tenido experiencias muy fuertes en eso. Nosotros hemos tenido experiencias más fuertes que el exorcista, digámoslo así, en la película. Lo hemos tenido en vivo y a todo color, ¿verdad? Y hemos estado frente a frente. Pero también entendemos que, que no hemos encauzado correctamente el poder de la gracia, ¿verdad? Que es nuestro mayor tesoro y la riqueza mayor de todos nosotros. Ujú. Ta, 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 ta. Muchas gracias, Denise. Yo creo que esto nos enseña, es mi concepto, ¿verdad? De que aunque este pasaje habla de una guerra espiritual, Ujú. el poder y la firmeza del trono de Dios de ninguna forma se ve debilitado. Yo creo que lo que nos enseña es que todo propósito de Dios para el ser humano va a encontrar resistencia, porque el enemigo quiere ruina sobre la creación, incluyéndonos. Así Y es. sobre todo sabiendo que somos beneficiarios de la salvación que es en Cristo Jesús por la justicia que Él logró, ¿verdad? Y cuando Daniel relata eso que relata, yo pienso, bueno, sí, Dios sigue en su trono. Esto de ninguna forma lo ha debilitado, pero sí deja ver que todas esas bondades de Dios van a encontrar resistencia en seres débiles como son los seres humanos. Que gracias al Señor está el Espíritu Santo con nosotros, porque si no, yo creo que no lo lograríamos. Pero Exacto. bueno, el Señor es bueno. Amén. Con la pregunta que hace Mike, con respecto a qué, cómo lo tomarían ellos, los de entonces, los contemporáneos con Daniel, debe ser, ¿verdad? Muy tremendo entender, si pudieran entender lo que está trayendo la visión, ¿verdad? De que lo que viene es peor de lo que ya están viviendo, de lo que ya están sufriendo, porque vienen dos reinos más malvados que el que está manejándolos. Eh, y por supuesto, yo creo que cuando ellos y también nosotros entendemos que Dios es
el que maneja también un ejército tan poderoso, ¿verdad? Que es el que vence, que sí, que dura muchos días, pero que vence y que sí tiene ayuda y que vendrán seguro más huestes si fuera necesario, digo, percibiéndolo como lo hemos visto hoy en este capítulo. Y para nosotros en el día de hoy también sabemos que hay uno que no duerme, uno que es como un león rugiente y de verdad, bueno, pues no es echar a la basura todo lo que escuchamos de manera indiscriminada, porque la verdad es que es cierto, Pablo, ¿verdad? Nos manda a investirnos de toda la armadura para permanecer en el día malo, dice. Pero para nosotros yo creo que hay mucho más esperanza porque como decía Isabelita, hay uno que ya triunfó, hay uno que ganó, hay un lugar a donde levantar nuestros ojos para salvación. Entonces, Amén. qué un montón de esperanza puede traernos, ¿verdad? El estar viviendo a este lado de la redención. Y en realidad este texto ha sido enriquecedor en un montón de sentidos. Y es que, muchas gracias. Ah, Opa, casi marimba. ajá. Es la marimba de Omar. Ese es el mejor. Así es, Ujú. tenemos esperanza. Amén. Yo quiero aprovechar, y no, de verdad, fuera de Así broma, es. yo sí estoy bien preocupado por San Ramón. Le contaba al inicio a la hermana Leida que en una semana dos tiroteos, ¿verdad? Ujú, Personas inocentes muriendo y, ujú, y uno ve, ¿no? La inseguridad, el narcotráfico. Bueno, allá, aquí imagínense, aquí son las grandes ligas en México, pero ujú. Ajá. aprovechemos para orar. Aprovechemos para Y orar por Así amén. es. el Amén. entorno, aprovechemos para orar por las familias, por Ujú, nuestros gobernantes, por lo que está pasando. Y, Absolutamente por nuestro eh, gobernante. y orar ujú. con este mismo clamor de Daniel, ¿no? De Señor, ¿hasta cuándo? La respuesta es, ya empecé a hacer mi reino. ¿No? Oramos. Ah, amén. Buen Amén. Padre y Dios, estamos delante de ti, Señor, en una semana compleja, Señor, para la seguridad nacional allá en Costa Rica, Señor. Así es, Sabemos Señor. que son alarmantes las cifras, el crecimiento del narcotráfico, el crecimiento de la violencia, de las pandillas. Sí, Señor. Todas estas cosas, Señor, afligen nuestro corazón. Amamos a ti, Señor. Al mismo tiempo, de pronto también vemos, no sé, como esta desesperanza de qué será lo que va a pasar en el futuro, Señor. Pero tu palabra Ujú. hoy nos recuerda que nuestra oración no cae en un saco roto. Así Tú, Señor, es, nos escuchas Señor. y una y otra vez nos repites que no tengamos miedo. Hoy vemos este texto, Señor, y recordamos que todo está escrito en el libro de la verdad. Y al mismo tiempo, Señor, asumimos que estamos en medio de una batalla. Es una batalla donde la victoria es segura, Señor, donde tú no tienes contrincante, pero no podemos desconocer las acechanzas del enemigo, Señor. Y Así hoy es. oramos por San Ramón, por Palmares, por Sí, Naranjo, Señor, y sí, pedimos que tu reino se siga estableciendo, Señor, en medio de las sí, familias, en medio de tu iglesia, en medio, Señor, del pueblo. Guía, Señor, a nuestras autoridades. También ayuda a que la iglesia sea, Señor, sí. un ente de apoyo, de crear puentes, dar paz y restauración sobre una sociedad que ha sufrido los embates del enemigo, Señor. Creo también firmemente que de pronto a veces caemos en debates de si este o el otro o aquel otro nos va a hacer una mejor sociedad. Y hoy recordamos, Señor, que solamente el Hijo del Hombre puede tocar nuestra realidad y traer esa paz que viene del reino, esa Así es. paz que solamente viene del trono de la gracia, Señor. Sí, Señor. Oramos, Padre Celestial, por nuestros pueblos, por nuestras familias. Sí, eso, Dios. Seguimos Oremos, clamando, Padre. Señor, y seguimos orando.
Gracias porque tú ganaste la guerra. Gracias porque no estamos batallando Así solos, es. Señor. Sí, Y Señor. así como son fuertes esos principados que nos son contrarios, también es muy fuerte la compañía que tenemos alrededor, Señor. Sí, Gracias Señor. porque tu pueblo no está luchando solo, Señor. Pero ayúdanos a luchar con las armas espirituales que tú nos has dado, Señor. Sí, Sí, Padre. Señor. Y gracias, Señor, también porque hoy podemos ver, como tal vez no veíamos en algún otro momento, Señor, que el destino eterno, Señor, está en tus manos. Y que al fin y al cabo, Señor, tú eres el que va a hacer tu voluntad. Pero te damos gracias también por tomarnos en cuenta, por hacer que nuestra oración Así sí es. cuente, Señor. Y también recordamos el libro de Apocalipsis, donde también tú, Señor, tienes en este crisol, Señor, todas nuestras alabanzas, todas nuestras oraciones, todas nuestras súplicas. Perdónanos, Señor, si como sociedad cada vez más hemos vuelto a la idolatría de nuestro corazón, si cada vez más estamos buscando sustitutos de ti, Señor. Pero pedimos que podamos nosotros y nuestro entorno, Señor, nuestra sociedad, volverse al único Dios vivo, Señor. Que tu reino, Señor, se muestre maravillosamente, Señor, en nuestros pueblos, Señor, y en las Sí, realidades que Señor. vivimos, Padre. Guárdanos, Señor, y gracias porque tú en esta oración hacia tus discípulos le pedías al Señor que no los sacaras del mundo, sino que nos guardaras. Ayúdanos, Señor, en medio de Sí, eso, Señor. a no crear una burbuja alrededor de nosotros, Señor, sino a vivir, Padre Celestial, reconociendo que tú nos cuidas, pero al mismo tiempo, Señor, involucrándonos Sí, en lo Señor. que tú estás haciendo, Señor, por Costa Rica, por Palmares, Naranjo, Grecia. Así es, Señor. Gracias, Sí, Señor, Señor. y que sigas, Señor, mostrando tu gloria y tu favor sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Sí, Amén. Señor. Amén. Y amén. Bueno, mis amados, se nos está acabando el libro de Daniel, pero Sí. pues haya sido de mucha bendición este estudio. Yo también Ay, aprendí, lindísimo, me ha encantado. y yo les Sí. agradezco ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Un montón, sí. gracias a ustedes de verdad por participar y nos vemos en 15 días, si Dios lo Disculpa a permite. mi esposito. Ah, no Es se que preocupe. lo llamó la hermana que hoy le dieron la salida apenas del hospital. Ah, de verdad estaba enfermita. Ya. Ha estado bien afectada, Ah, pobre. muy afectada. Bueno, gracias Hasta a con Dios que ya. oxígeno y todo, ha estado. Sí. De Sí, veras. pero de ahí va, gracias al Señor, porque se le metió una bacteria en la sangre. Ay, Dios mío. Sí. Y entonces estuvo con antibióticos y gracias a Dios, Sus bueno, ya hoy le bacterias. dieron a salir. No, no, las bacterias son Igual terribles. a Donca, con bacterias ahí, a él se le pegó por la piel y lo tuvo de jueves a martes en el hospital. Sí, más de 5 días. Ah, Dios. Pero ya está bien, Delicado. ¿eh? Sí, ya le mandaron antibióticos, pero los terminaba ahora. Ahorita se toma el último, ya casi. Ah, bueno, Y ya no lo está de tiro, sabía. gracias a Dios está de tiro, ya Ay, gracias. qué dicha, Pero sí. sí, fue algo terrible, fue algo tremendo, fue muy afectado. Esto sí le golpeó mucho, No, pero estos sí, son recordatorios de que somos polvo. así es, somos muy Somos vulnerables. tan frágiles. Así es. Bueno, Bueno, Mainito, Bueno, no, bye. Todos. ¿y qué Dios estamos les pensando bendiga. ya en otro libro entonces? ¿O cómo es la cosa? Por favor, estemos dándole vuelta a eso. A ver Ajá, qué Amén. libro seguimos estudiando. hay tantos tan hermosos, ¿verdad? No saben ¿De cuál. dónde escoger? Tan lindísimos todos. Bueno, buenas noches.